Bueno, pues buenas tardes, gracias a todos por venir. Soy Javier Martín, voy a dar la charla de crowdfunding, el taller dentro del programa Emprendo con Vodafone. Perdonad por empezar, que estemos empezando tarde, pero la tecnología siempre falla, ya lo sabéis. Bueno, pues en primer lugar, y un poco por que veáis las posibilidades que tiene todo esto del crowdfunding y empezar ya de manera directa con buenas expectativas, os quería presentar a estos chicos. Son israelíes y tienen unos nombres bastante raros, así que no los voy a decir. Bueno, si lo habéis visto en mi blog ya hablé de ello y la verdad es que es un caso de éxito bastante llamativo, ¿no? Bueno, estos chicos que pasarían mejor en un casting de Big Bang Theory o en alguna serie friki, tuvieron una idea bastante... ¿dónde está? Me falla la imagen. Una idea bastante curiosa que han materializado a través de crowdfunding y que pues buscaban unos apoyos en su proyecto que se han convertido pues en un gran éxito. Han conseguido 536.000 euros para un botoncito para poner en los teléfonos con Android, y la verdad es que es un caso bastante llamativo. Iba a poner el vídeo, pero no va bien la conexión a internet, entonces directamente lo echáis un vistazo al proyecto. Se llama Prezi con doble S. Y después si hay tiempo a lo mejor cargamos el vídeo. Lo que vamos con este caso, y bueno, por empezar también con consejos y con ideas que nos pueden ayudar, es que el crowdfunding, aunque haya gente como este caso de los dos israelíes que han tenido una idea de hacer una cosa tan simple y tan sencilla, eso no quiere decir que el crowdfunding pues permita tener éxito a todo el mundo. El crowdfunding es una opción más y desde luego supone un gran esfuerzo, ¿no? Es algo que tenemos que llevarnos de aquí hoy como idea, y es que vamos a tener que esforzarnos como en cualquier otra opción para poner en marcha nuestros proyectos. Entiendo que cualquiera de vosotros podéis tener una idea como tenían estos chicos israelíes y que ahora mismo estáis viendo opciones para llevarlas a cabo. En esas opciones pues está la búsqueda de financiación más tradicional, hacerlo con vuestros propios recursos, vuestros propios ahorros, recurrir a Business Angel, ir a un banco que ya sabéis que os van a decir que no, y todas esas cosas. En ese cruce de caminos, por así decirlo, la alternativa más habitual para poner en marcha un proyecto es lo que se denomina el Friends, Fools and Family, y el crowdfunding, y ya empiezo directamente pues a hablar al respecto del crowdfunding. Es pues la máxima potencia de lo que podríamos denominar el Friends, Fools and Family, ¿no? O Friends and Family, que suena más amistoso, ¿no? Al final se trata de no solo recurrir a nuestro entorno más cercano, a nuestros amigos y a nuestros familiares, sino acudir a todo nuestro entorno que podemos tener a través de nuestro internet. A veces también lo podríamos llamar Friends, Followers and Family, ¿no? Haciendo relación pues a la importancia que tienen las redes sociales en el crowdfunding, ¿no? Haciendo un poco así de retrospectiva respecto a mi relación con el crowdfunding, que después voy a mencionar pues que he estado bastante relacionado en los últimos años, lo que me interesa especialmente es que veamos que se trata de una necesidad que llevan teniendo los emprendedores y en concreto las startups desde hace bastante tiempo. En el año 2006, cuando escribí este artículo, no se hablaba tanto de emprendedores, no había programas en la tele de emprendedores, no había carteles en las estaciones del AVE animando a la gente a emprender. Lo que había era pues unos pocos locos con algunas ideas y con las vistas puestas en Silicon Valley, donde se estaban empezando a hacer cosas bastante interesantes, y algunas de ellas pues llegaban aquí y trascendían aquí, ¿no? Pensad que cuando escribí eso en diciembre de 2006, pues acababa de nacer Twenty, por poner un ejemplo, ¿no? Bueno, pues esta idea de mercado de empresas 2.0, donde la gente se aunaba para apoyar los proyectos y las ideas de otros emprendedores, poco a poco pues ha ido cuajando y siendo una realidad en lo que ahora hablamos y comentamos, que es el crowdfunding.
Desde luego esto no viene de 2006, esto viene de hace mucho más tiempo. Uno de los primeros casos de crowdfunding, pero 1.0 podríamos decir, o crowdfunding offline, pues es la construcción de la Estatua de la Libertad, que fue un regalo que hizo el pueblo francés al pueblo de los Estados Unidos, y el pueblo de los Estados Unidos en ese momento no tenía ni siquiera dinero o capacidad económica para construir la base sobre la que se iba a apoyar la Estatua de la Libertad. Bueno, pues la gente aportando $1 en una campaña de crowdfunding, pero en real, pues logró que se pudiera construir la Estatua de la Libertad, ¿no? Y os pongo un ejemplo de esta situación como ha sucedido también a nivel de las empresas. No sé si conocéis Bluesense, que es una de las empresas tecnológicas españolas más importantes. Ahora no atraviesa buenos momentos, pero bueno, yo creo que es admirable lo que han llegado a hacer. Vender tecnología desde España y más en concreto desde Galicia, pues tiene que ser bastante difícil, y esta empresa se propuso el objetivo de hacer la tecnología accesible a mucha gente, de hacer dispositivos que podíamos denominar low cost, desde DVDs, reproductores de música, GPS como el que tenéis en esa imagen, y muchas más cosas. Bueno, pues la forma en la que se financió Bluesense en sus comienzos podría haberse facilitado enormemente de existir el crowdfunding como existe en este momento, ¿no? Los fundadores de Bluesense necesitaban 1 millón de euros para poder fabricar su primer gadget, podríamos decir, y acudieron a los bancos y ningún banco le quiso financiar para que lo pudieran fabricar. Sin embargo, acudieron a un distribuidor de electrónica, les gustó el proyecto que tenían, la iniciativa que tenían, y ese productor de electrónica decidió precomprar los aparatos antes de que estuvieran fabricados, ¿no? Ese concepto de precompra, en mi opinión, ha sido uno de los catalizadores de que el crowdfunding esté funcionando ahora. El crowdfunding no se trata solo de donaciones, como hemos visto con la Estatua de Libertad, sino también se trata de poder obtener algo real, ¿no? Pues en este caso no eran los compradores de ese producto, sino que era un intermediario el que decidió confiar en los emprendedores que estaban poniendo en marcha Bluesense, y esa precompra que hizo esa empresa ayudó a que los emprendedores pudieran financiar la fabricación del producto y la puesta en el mercado. Bueno, con esos antecedentes y esas bases, en Internet también se han estado dando situaciones y realidades que nos hacen y que han ido poniendo las bases para que el crowdfunding sea ahora algo real y algo que funciona y una opción para muchos emprendedores, ¿no? Una de ellas, una de estas iniciativas que ha creado el caldo de cultivo necesario para que el crowdfunding funcione en estos momentos, es el crowdsourcing, que podríamos decir que es una especie de antesala, y que lo que ha ayudado ha sido a que la gente sepa que puede colaborar y puede organizarse para hacer cosas a través de Internet buscando un objetivo común o un beneficio común, ¿no? Sobre todo el aspecto de beneficio es el que podríamos decir que marca la diferencia en el crowdsourcing, ¿no? Porque en el crowdsourcing la gente se organiza para realizar un trabajo y obtener un beneficio al respecto. Innocentive, que es una de las principales plataformas de crowdsourcing en el mundo, lo que hace es proponer retos a la gente, y la gente que lo resuelve pues obtiene un beneficio económico, una recompensa, ¿no? El concepto de recompensa pues también es fundamental, al igual que el de precompra que os comentaba anteriormente. La recompensa es fundamental en el crowdfunding, porque la recompensa no tiene por qué ser solo el obtener el producto o el servicio que se quiere financiar, sino que puede ser también algo mayor, ¿no? En este caso, directamente una recompensa económica por hacer un trabajo. Bueno, Innocentive es una iniciativa de una farmacéutica, de la farmacéutica Lilly, que se encontraba problemas científicos que no eran capaces de resolver sus investigadores, ¿no? Y pensó que acudir a la comunidad científica a través de Internet podía ser una opción para resolver esos problemas de una manera más rápida y más barata. La realidad es que esa plataforma la están utilizando otras muchas empresas para resolver esos problemas,
Ya os digo, el concepto de recompensa es fundamental porque es lo que motiva a la gente a organizarse y a trabajar de manera conjunta para resolver esas problemáticas. Todos esos conceptos se están aplicando ahora en las plataformas de crowdfunding y es lo que están haciendo que tengan grandes resultados, ¿no? Otros conceptos que están totalmente en auge y que están facilitando el que el crowdfunding pues, sea una realidad y funcione, esto es lo que podríamos denominar como consumo colaborativo y modelos de negocio peer-to-peer, que ahora mismo pues, están un poco en el candelero, por así decirlo, en cuanto a los modelos de negocio más importantes y de más éxito en Internet, ¿no? Aquí encontramos empresas como Airbnb para gente que comparte casa, o BlaBlaCar para gente que comparte coche, o empresas como Prosper para gente que presta dinero a otras personas, ¿no? Al final se trata de desintermediar, y el crowdfunding ahora vamos a ver también que es una gran desintermediación porque eliminamos pues, al sistema financiero, a inversores o a muchas otras opciones y le damos el poder a la gente, ¿no? Bueno, estos modelos lo que hacen precisamente es desintermediar, por eso están teniendo tanto éxito. Se están apoyando mucho en la situación económica en la que estamos, en la situación de crisis, en donde la gente, pues por un lado, quiere pagar menos, por otro lado, está cansada y harta de intermediarios que se aprovechan excesivamente pues, de su posición privilegiada. Y además pues se basan en una serie de aspectos que son los que han hecho que puedan funcionar, ¿no? Modelos de consumo colaborativo en Internet se llevan promoviendo desde hace mucho tiempo. No sé si recordaréis una empresa que se llamaba Les Bait, que su logotipo eran unas hormigas. Bueno, era la gente que se organizaba para comprar y obtener descuentos. Eso hace 10 años pues fue un rotundo fracaso. Ahora gente que se organiza para comprar y obtener descuentos pues es Groupon, Les Bonus y muchas empresas de este tipo, ¿no? Bueno, pues Internet y el tiempo que llevamos en Internet ha facilitado que ahora estos negocios sí sean reales, y otra serie de aspectos, principalmente dos en concreto, ¿no? La masa crítica o la liquidez, que podríamos denominar, o la confianza. La masa crítica es lo que hace que ahora funcione empresas como Groupon. Hace 10 o 15 años no había masa crítica en Internet para que la gente se organizara y comprara de manera colectiva, ahora sí la hay. Y hace 10 o 15 años no había suficiente masa crítica como para que la gente se organizara y compartiera coche, o para que la gente se organizara y compartiera casa u otro tipo de cosas, ¿no? Ahora sí que existe esa masa crítica, sí que hay liquidez, se cruza la oferta y la demanda, y ahora allá donde quieras ir vas a encontrar un alojamiento en Airbnb donde vas a poder alojarte, o cualquier persona que quiera poner su casa a disposición en una ciudad relativamente transitada pues va a encontrar inquilinos para esa casa, ¿no? Igual pues con muchos ejemplos de consumo colaborativo que cada vez pues están teniendo más éxito en Internet. Y en lo que a los préstamos peer-to-peer se refiere, o el peer-to-peer lending, que es el otro concepto, bueno, pues si la gente confía en otras personas para prestar dinero, para prestar su dinero porque tengan necesidades concretas, esa confianza que se ha llegado a desarrollar, pues desde luego ha llegado a un nivel en el que facilita enormemente que se pueda posteriormente no solo prestar dinero para cubrir necesidades, sino también prestar dinero para llevar a cabo ideas y proyectos, que es de lo que estamos hablando en el crowdfunding. ¿Cómo se ha llegado a esta confianza? Pues gracias a las redes sociales. Si no hubieran existido las redes sociales, todos estos proyectos probablemente no existirían, y es una cuestión que tiene mucho que ver con la privacidad y precisamente con la no privacidad, ¿no? El hecho de que todos o mucha gente hayamos decidido eliminar muchos aspectos de nuestra privacidad, exponernos públicamente a través de las redes sociales y exponer nuestra reputación en las redes sociales, hace que estos modelos generen confianza, ¿no? Si tú vas a la casa de una persona y le destrozas la casa, esa persona lo que va a hacer es ir a las redes sociales a decir que eres una mala persona, ¿no? Que eres un ladrón o que eres un troll, por así decirlo, ¿no? Bueno, nadie quiere exponerse a que públicamente se ponga en juego su reputación, ¿no?
¿Por qué? Porque todas estas plataformas utilizan las redes sociales pues, para mostrar los perfiles de la gente y para generar esa confianza, ¿no? No se trata solo de que sepas con quién es el que va a venir a tu casa o quién es el que se va a subir a tu coche o a quién es al que le vas a prestar dinero, sino que esa persona, por lo expuesta que está públicamente, no puede arriesgarse a tener una crisis de reputación, ¿no? Igual en el crowdfunding, una persona que decide poner en marcha un proyecto, que recibe el dinero de la gente, no puede arriesgarse a fracasar porque estaría dando una mala imagen, ¿no? Bueno, con estos antecedentes, ahora es por lo que vemos que estos casos anteriores de los chicos israelíes o muchos más casos que vamos a comentar, pues están logrando apoyos que desde luego hace 10 años eran impensables, incluso en el año 2006, cuando escribí en ese artículo que os comentaba, desde luego no me esperaba que fuera a llegar a ser algo tan trascendente, ¿no? Y si hablamos de trascendente, ya no solo se trata de que lo diga yo o que veamos casos que podrían resultar anecdóticos, ¿no? o que pueden resultar muy llamativos, pero que nos pueden hacer pensar que el crowdfunding no está al alcance de todos, ¿no? Lo que ocurre es que expertos muy importantes a nivel mundial consideran que sí, que realmente pues el crowdfunding va a ser un gran fenómeno en los próximos años, ya lo está siendo, y el que Tim O'Reilly, pues, que es una de las personas más relevantes en el panorama de Internet en el mundo, diga que la próxima gran empresa de Internet va a ser Kickstarter, que podríamos decir que va a suceder en cuanto a protagonismo a lo que está suponiendo ahora Facebook o a lo que supuso en su momento Google, pues eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? No se trata de que Kickstarter le haga la competencia a Facebook o a Google, ¿no? Sino que ese protagonismo y esa capacidad de crecimiento y de innovación en los próximos años lo vamos a ver en Kickstarter, quizás en otra plataforma de crowdfunding, pero todo apunta pues, a que iría por ahí, ¿no? Y como os decía, pues hay casos anecdóticos que yo creo que vale la pena conocer y que es interesante pues, ver cómo ha ido evolucionando todo esto y la trascendencia que va tomando, ¿no? Este que fue el primer gran caso de éxito o el primer caso de éxito que saltó un poco al panorama internacional y mediático, un reloj, una carcasa para incrustar un iPhone, un iPod, bueno, pues consiguió cerca de $1 millón, ¿no? Poco tiempo después, otro reloj consigue $10 millones, ¿no? Y este podríamos decir que ha sido el punto de inflexión donde el crowdfunding ha empezado a ser considerado como algo real y algo que no se queda en una anécdota, ¿no? Sí que puede resultar anecdótico que precisamente dos relojes hayan sido el primer caso de éxito y el mayor caso de éxito hasta el momento, ¿no? Pero la realidad es que hay muchísimos otros casos y que ahora pues también podemos comentar, ¿no? Que yo sepa, a lo mejor alguno tiene algún dato mejor, ha habido un intento de recaudación mayor, un teléfono móvil, un smartphone basado en un sistema operativo que había superado esta cifra. Lo que pasa es que buscaba más de $100.000 de financiación y ya eso pues puede resultar excesivo, ¿no? Ya os digo, estos casos de éxito no se quedan en simples anécdotas, empezamos a ver cómo son una realidad y yo creo que la mejor realidad es que sepamos que en España también tenemos este tipo de casos de éxito. Todavía no ha habido nadie que haya conseguido más de $1 millón o de dólares, pero sí que empieza a haber casos relevantes e interesantes, ¿no? El primero que yo conocí de una empresa o de un proyecto español que tenía éxito a nivel internacional, en concreto en la plataforma Kickstarter, fue este cacharrito, este gadget que se llama L8 y que bueno, pues ofrece una API, se puede programar para controlar las luces y otra serie de aspectos, ¿no? Cuando esta idea tan llamativa o exótica consigue cerca de $200.000, pues vemos que el crowdfunding está siendo una alternativa real para la financiación de ideas innovadoras, ¿no?
Imaginaros que los creadores del E8 pues, van a un banco a buscar la financiación o les cuentan a sus amigos que quieren hacer esto. Pues la verdad es que resultaría prácticamente imposible que estuviera pasado de un simple boceto en un papel, ¿no? Más aún difícil la famosa Ostrich Pillow, una almohada para echarse la siesta en la biblioteca, que curiosamente también consigue cerca de $200.000 de financiación. Y bueno, hablamos de financiación, pero la realidad es que son $200.000 de gente que ha decidido prepagar por ello o precomprar este producto antes de que sea una realidad. Bueno, estos casos también podrían haberse quedado en anecdóticos, coincide que ambos se producen en Kickstarter, coincide que ambos son productos muy llamativos que a lo mejor la gente compra por pura diversión, ¿no? Pero ahora después vuelvo a esas cifras. Proyectos españoles que consiguen éxito a nivel internacional en plataformas internacionales y que ya no tienen algo tan exótico o tan llamativo, pues también son una realidad, ¿no? En concreto, Batio, que en lugar de Kickstarter lo hizo a través de la plataforma Indiegogo, que es la segunda plataforma de crowdfunding más importante a nivel mundial, y que consiguió más de $113.000 para su sistema de domótica o de control domótico en el hogar, ¿no? Para cuestiones como el control de las luces o control de la temperatura. Desde luego no tiene tanto glamour como los casos anteriores y sin embargo vemos que ha habido pues, un número importante de personas que han decidido precomprar esta app y estos gadgets que se instalan en la casa para poder tener un control domótico. En este caso vamos más allá de la situación en la que este emprendedor que es del País Vasco, recibe esos $113.000 para poder hacer su proyecto realidad y lo más interesante es que con ese dinero, y más que con ese dinero, con esas preventas o esas precompras, lo que ha logrado es la mejor prueba de mercado de que su producto pues puede tener éxito en el futuro. Y con esta diapositiva simplemente puede ir a los inversores que probablemente ya había visitado anteriormente y le dijeron vuelve cuando estés vendiendo. Bueno, pues Pachi, que se llama, puede ir y decir mira, todavía no estoy vendiendo, pero estoy prevendiendo y he conseguido que la gente confíe en mí lo suficiente como para darme $113.000, ¿no? Bueno, como os decía, esas cifras de casos españoles, ya sea en Kickstarter o en otras plataformas, lo que hacen es engordar las cifras generales de lo que es el panorama del crowdfunding, que simplemente se ven, bueno, algo reflejadas con esta diapositiva, con estas estadísticas de Kickstarter, que probablemente no sean las más actuales, pero que ya empiezan a reflejar un volumen muy importante de transacciones o de operaciones y sobre todo empiezan a reflejar que el crowdfunding no es algo para financiar gadgets o para financiar productos muy exóticos como los que hemos visto anteriormente o incluso excesivamente o demasiado, podríamos decir, llamativos, ¿no? Cuando vemos que a nivel de estadísticas, bueno, como veis en los distintos gráficos, la mayoría de los proyectos que se financian no son gadgets, sino que pueden ser videojuegos, puede ser música, pueden ser libros, pueden ser espectáculos, desde luego muchos productos que podríamos denominar creativos o culturales, después comentaremos también al respecto, pero que cada vez también empiezan a tomar más relevancia lo que son las startups que ofrecen servicios, ¿no? Otro dato interesante de esta imagen es que no la mayoría, pero sí al menos de la mitad de los proyectos que llegan a un proceso de crowdfunding tienen éxito, es decir, consiguen la financiación que buscaban, ¿no? Ese es el gráfico inferior. Y es bastante llamativo porque podemos pensar inicialmente pues, que la mayoría de los proyectos o la gran mayoría, yo diría, no así por simple intuición, la gran mayoría de los proyectos deberían no tener éxito, ¿no? O fracasar, ¿no? No conseguir la financiación que buscan. Y la realidad es que pues se aproxima a la mitad, ¿no? En los que tienen éxito. Eso no sé si es fruto de la novedad
o que realmente pues la gente que se atreve a lanzar un proyecto pues decide tomárselo en serio y eso hace que se llegue a tener éxito, ¿no? El esfuerzo del que os hablaba al principio pues creo que es bastante importante, ¿no? Como decía, cada vez son más lo que son iniciativas de startups que empiezan a recurrir al crowdfunding para financiarse. Y en este caso entiendo que la mayoría de vosotros o muchos de vosotros podéis estar más en esa situación, ¿no? Tenéis una idea, probablemente un servicio en Internet o un servicio que queréis ofrecer a los usuarios y lo que necesitáis no es tanto el dinero para fabricarlo o para producirlo, sino el dinero para poder poner en marcha el proyecto, ¿no? En ese sentido, cada vez, ya os digo, cada vez son más startups las que recurren a esta modalidad de financiación. Después vamos a ver los casos en los que también plataformas españolas pues están promoviendo esto del crowdfunding para las startups. Este proyecto pues para mí ha sido uno de los primeros o el primero que he conocido en el que una startup recurre al crowdfunding para un servicio online y además pues llega a tener un éxito inesperado, aparte de conseguir la financiación que buscaba de gente que decide suscribirse al servicio antes de que sea una realidad. Esto es un servicio de creación de blogs. Bueno, pues la gente decidió contratar el servicio antes de que se pudiera utilizar y más allá de eso, y más llamativo aún, es que la empresa fue comprada en este caso pues por los fundadores de Twitter, ¿no? Por una de las empresas creadas por los fundadores de Twitter y ya vemos un caso donde pues podríamos decir que se produce todo el ciclo, no solo la financiación sino también pues el exit de la empresa, ¿no? Otro caso que podríamos decir similar pues es este producto que se financió a través del crowdfunding, lo que sería la tapa para el equivalente a la del iPad, pero para iPhone, ¿no? Y la empresa pues fue comprada recientemente pues por un fabricante de electrónica, ¿no? Vemos casos de empresas que se financian a través del crowdfunding y que posteriormente llegan a ser vendidas, ¿no? ¿Cuál es la problemática de este modelo? Que si esas empresas se han financiado con gente con accionistas virtuales, por así decirlo, gente que decide aportar su dinero, posteriormente debería repercutir una parte de ese dinero pues, a quienes han ayudado a hacerlo realidad, ¿no? Podríamos decir que esos mini business angel que ayudaron a hacer realidad este producto luego no han tenido los beneficios de que la empresa se haya vendido. Lo que sí que vemos pues era que esa gente tuvo la recompensa que al menos se prometía en ese momento, ¿no? Cada vez va a ser más importante aquellas iniciativas que sean capaces de pensar también en el largo plazo y ofrecer algo que motive más a la gente, no solo el obtener el producto, ¿no? Lo que comentaba de las recompensas. Bueno, en esa línea Basic Quit, que luego os va a comentar Gregorio, lo malo es que no vamos a poder poner el vídeo, creo, pero ya ahora veremos, ¿no? Luego lo comenta con más detalle y en esa línea va también otra plataforma que se llama The Crowd Angel. Hasta ahora todas las iniciativas de crowdfunding para startups tienen que tener un respaldo institucional por detrás, podríamos denominar, que solvente las complejidades existentes a nivel legal y burocrático, podríamos decir, sobre todo pues por una cuestión muy concreta y es que más de 50 personas no pueden invertir en una empresa sin que se haga una oferta pública de venta, ¿no? Como si saliera a bolsa la empresa. Y eso pues tiene unas complejidades legales que hasta el momento pues no están reguladas y resueltas, ¿no? No quiere decir que sea ilegal hacer crowdfunding para startups, pero es en este momento legal. Lo que podría suceder, igual que ha pasado con los préstamos peer-to-peer, es que el Banco de España analizara la situación concreta de estas plataformas y las autorizara o no las autorizara, ¿no? Pero ilegal no es en este momento, ¿no? Bueno, The Crowd Angel lo que hace para solucionar ese problema, es una plataforma española, es contar con un fondo de inversión que es en el que se deposita la inversión que realizan los accionistas, ¿no? O la gente que participa aportando su dinero y ese fondo
es posteriormente el que invierte en la startup, ¿no? Ese tipo ese formato es el que están utilizando la mayoría de plataformas de crowdfunding, aunque después veremos que Gregorio pues, va a innovar un poco más en el modelo, ¿no? Bueno, si queréis echar un vistazo de qué tipo de proyectos se están financiando a través de crowdfunding, echarle un vistazo a OutGrowMe y veréis cantidad de productos que han tenido éxito financiándose a través de crowdfunding, ¿no? ¿Por qué han tenido éxito? Bueno, pues vamos a ya entrar en detalle y comentar, en mi opinión, lo que considero que son las claves para que vuestro proyecto, vuestra idea, llegue a tener éxito a través del crowdfunding. En primer lugar, precisamente la idea, ¿no? Aunque ya he comentado que tampoco tiene que ser algo espectacular, explosivo o excesivamente llamativo, lo cierto es que el crowdfunding ahora mismo está suponiendo la oportunidad para aquellas ideas que pueden resultar más locas o más revolucionarias, ¿no? Cuando vas a un business angel y te mira con mala cara porque le estás presentando algo que es excesivamente raro o innovador, pues en este caso es todo lo contrario, ¿no? Y lo cierto es que los business angel pues tienden a ser bastante precavidos, ¿no? Y si decimos que los business angel forman parte de lo que podríamos denominar ecosistema del capital riesgo, pues precisamente es todo lo contrario, ¿no? El capital riesgo, bueno, algunos dicen que no es ni capital ni riesgo, yo creo que capital sí que es, pero riesgo no lo es. Precisamente los inversores lo que buscan es minimizar el riesgo al máximo, ¿no? El que tiene dinero lo que precisamente menos quiere es perderlo, ¿no? Bueno, pues las ideas excesivamente innovadoras, y más en España, donde lo que triunfa son los clones, modelos de negocio que ya estén probados, pues las ideas excesivamente innovadoras lo tienen muy difícil para financiarse, y precisamente es en el crowdfunding donde más oportunidades pueden tener. ¿Quiere decir eso? Que si vais a hacer un clon de Instagram o un clon de Pinterest, que es lo que ahora está de moda en Internet, no tiene sentido ir al crowdfunding, tiene sentido ir a un business angel que entienda cuáles son las cifras y las métricas de esos modelos de negocio, ¿no? Pero si tenéis una idea realmente innovadora, donde vale la pena es publicarlo a través de crowdfunding. Precisamente, y en el siguiente aspecto, en la viralidad es porque lo difícil o tener una idea innovadora y muy llamativa es lo que te puede facilitar el que corra la voz, ¿no? La viralidad, que puede ser en el boca a boca entre la gente, pero que hay que incentivar a través de medios online, de blogs incluso de medios offline, ¿no? De periódicos y de la televisión, pues es lo que hace que se llegue a una masa crítica suficiente de gente que pueda apoyar el proyecto, ¿no? Y aquí el que esté en el centro también es muy significativo, porque esto es lo que realmente marca la diferencia. La idea puede ser buena, pero si no somos capaces de darla a conocer, pues no vamos desde luego a conseguir apoyos al respecto, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que si queréis tener éxito con un proyecto de crowdfunding, tenéis que ser muy bueno haciendo marketing, o bueno, más que viralidad, marketing, ¿no? Marketing, pero sobre todo en Internet. Hablamos de plataformas en Internet. Es muy importante que tengáis en cuenta que la plataforma no es lo que marca la diferencia en cuanto a que tengáis éxito o no. El que lo publiquéis en Kickstarter o en Indiegogo no os va a proporcionar más personas que aporten el dinero. Sois vosotros los que tenéis que llevar a la gente a Kickstarter, a Indiegogo o a Lánzanos o a la plataforma correspondiente a que hagan sus aportaciones o a que compren el producto. Entonces, en ese sentido, el esfuerzo ese que poníamos del forzudo de la halterofilia al principio es donde se debe realizar, es en la parte de marketing. Lo que ocurre es que, o al menos no debería ser así, debería ser un marketing viral en el sentido de que no nos cueste dinero y donde nos apoyemos mucho en todo lo relativo al social media y otras opciones de comunicación, porque si lo que estamos haciendo es buscar financiación para poner en marcha el proyecto y nos estamos gastando por otro lado el dinero que tenemos en hacer el marketing para la campaña de crowdfunding, pues sería un poco contradictorio. Y digo esto y que puede sonar raro porque ya empiezo a ver situaciones en las que es así, ¿no? Gente que se gasta dinero en AdWords para conseguir visibilidad para su campaña de crowdfunding, ¿no?
Si llegamos a ese extremo, pues estaría desvirtuando la situación y el modelo pues debería desde luego fomentar la viralidad y no el que acabemos pagando para que la gente nos ayude, ¿no? El siguiente factor clave para que un proyecto de crowdfunding tenga éxito son las recompensas. Y no debemos quedarnos solo en el aspecto de recompensas en cuanto a la modalidad de precompra, es decir, que la recompensa sea que la gente compre el producto con el precio que nosotros hayamos determinado, sino que tenemos que buscar otras recompensas que hagan que la gente se implique más en el proyecto, incluso que pueda aportar más dinero al proyecto porque realmente le guste la idea y que inicialmente pues ese sería como empezó a desarrollarse todo esto, ¿no? La gente colaboraba para que el proyecto se hiciera realidad, no tanto porque necesitara el producto que se estaba ofreciendo, porque como hemos visto en los casos anteriores, muchos productos ni siquiera son necesarios, ¿no? Sino que son cosas que pueden resultar llamativas o exóticas, ¿no? En el tema de la recompensa os recomiendo que miréis muchos proyectos de crowdfunding para que veáis que se cometen grandes errores a la hora de fijar la recompensa, sobre todo mirar aquellos proyectos que no consiguen la financiación, porque se tiende a minusvalorar, ¿no?, las recompensas o a menospreciar las aportaciones que pueda hacer la gente. Si ya que estamos en un cine, si vas a hacer una película y dices que por 30 euros o por 50 euros lo que vas a hacer es invitar a la película, pues la gente prefiere esperarse y pagar los 9 euros o los 12 euros que cueste la entrada en la película, ¿no? Entonces ese tipo de cosas es lo que tenemos que cuidar mucho y dar recompensas que realmente tengan valor, aunque eso suponga recibir nosotros menos dinero para la campaña que estamos realizando o que tengamos que hacer un esfuerzo realmente importante y especial para que la gente se sienta privilegiada por apoyarnos, ¿no? Después de las recompensas estaría lo que podríamos denominar el prototipo, y ahí pues en el caso de, bueno, como está una imagen de un prototipo de una impresora 3D, bueno, pues una impresora 3D también ha sido uno de los casos de crowdfunding más exitosos hasta el momento, ¿no?, a nivel mundial. Bueno, pues si podemos tener un prototipo real que la gente pueda no tocar, pero sí que pueda ver cómo funciona y que muestre al máximo pues cuáles son las expectativas que se pueden tener del producto o servicio que vamos a ofrecer, pues mucho mejor. Esto implica que tengamos que hacer nosotros una inversión inicial, pero algo tendremos que gastarnos, ¿no? Ese esfuerzo también que os comentaba también tiene que pasar por llegar a tener lo más desarrollado posible y el dinero que busquemos sea para poder producir en masa y con un volumen, ¿no? Esto es un poco como al nivel de financiación en general. No puedes buscar el dinero de los inversores para hacer la app. Si lo que tú vas a hacer es una app, lo que tienes que hacer es el dinero de los inversores dedicarlo a que la app se venda, ¿no? Bueno, pues el prototipo es importante y ya os digo que vale la pena que invirtamos algo de nuestro tiempo y también de nuestro dinero en que sea algo real, ¿no?, y que después pues, se pueda llegar a producir. Y la forma en la que se muestra ese prototipo y en general en la que se convence de nuestro proyecto y con lo que acabamos consiguiendo el apoyo de la gente, pues es a través de un vídeo. Si ahora la conexión a internet va bien y pongo el vídeo que os decía antes, pues veremos la relevancia que tiene el hacer un buen vídeo para convencer a la gente. Bueno, ¿qué ocurre después de haber tenido éxito con el crowdfunding? Que llega la fase post-crowdfunding, la fabricación, la puesta en el mercado, y aquí es donde está el gran riesgo del crowdfunding y donde hasta ahora han estado los problemas que desde luego medios de comunicación se han preocupado por exaltar y que, bueno, por suerte han sido casos excepcionales, ¿no? Si el reloj PIB, el que consiguió 10 millones de dólares, se retrasó 6 meses o un año, pues desde luego es un problema de planificación, pero tampoco se esperaban vender 100.000 relojes, ¿no? Entonces, en esa situación tenemos que ponernos desde el principio, tenemos que trabajar en la fase post-crowdfunding al mismo tiempo que trabajamos en la fase
de crowdfunding, al mismo tiempo que damos viralidad a nuestro proyecto, tenemos que estar hablando con fabricantes, con proveedores, con distribuidores, con las empresas de logística, con los que nos vayan a poner el producto en el mercado. Porque si lo hacemos, si nos esperamos a tener el dinero para hacer todo eso, pues lo normal es que sufran grandes retrasos y empiece a haber preocupación por parte de los donantes que han aportado el dinero, incluso pues que llegue a ser un problema real, ¿no? Y en este sentido tenéis que planificar en exceso, por así decirlo. Bueno, yo aconsejo que no, o sea, que seáis moderados en cuanto al dinero que busquéis. El caso de los inicial que os comentaba, pues buscaban mucho menos de $500.000 y eso pues desde luego pues es una suerte que haya más apoyos de los esperados. Hay que ser prudente a la hora del dinero que necesitamos, pero también tenemos que guardar una parte o superar un poco las expectativas en el sentido de que a la hora de fabricar, de entregar el producto y de muchas cosas, pues puede costarnos mucho más de lo que pensamos, ¿no? En ese sentido, si queremos realizar un proyecto de crowdfunding, desde el principio tenemos que tener muy claro qué va a pasar hasta que el mensajero llame a la puerta de la casa de la persona que ha precomprado nuestro producto. Tiene que ser una cierta obsesión el que todo eso funcione perfectamente para que no suceda una crisis de reputación que os pueda perjudicar en vuestra fase como emprendedores, ¿no? Bueno, aquí tenemos las modalidades de crowdfunding. Hemos estado hablando de preventa, hemos estado hablando también de cómo las startups se financian. Hemos comentado que también pues, puede haber muchas personas que colaboren en los proyectos simplemente por el hecho de hacerlo realidad, ¿no? Y entonces ahí es donde inicialmente pues las donaciones con los casos que, bueno, lo que comentaba de la Estatua de la Libertad, pero con plataformas que se han desarrollado que facilitan el que la gente apoye proyectos de personas con ideas y emprendedores, pues desde luego es una opción. Nosotros sobre todo podemos recurrir, entiendo, como emprendedores a las modalidades de préstamos, de acciones y bueno, los siguientes, ¿no? Las recompensas. Inicialmente hemos visto que los casos más probados son los de recompensas. Yo creo que debería ser pues inicialmente el primero que evaluemos y que pensemos que podemos utilizar. Posteriormente habrá posibilidad de recurrir a los siguientes. Sacar un proyecto en una plataforma de crowdfunding no te limita para utilizar posteriormente otras plataformas y yo creo que cada vez veremos que hay más proyectos pues, que se financian en distintas fases con estas modalidades, ¿no? Entonces, ya os comento, bueno, después que Gregorio os va a mostrar SeedQuick, os va a hablar de SeedQuick más bien, comentará también las distintas opciones que tiene pensadas para trabajar. Bueno, como yo no quería quedarme solo en la teoría y en haberlo escrito en mi blog y demás, pues pensé vamos, no pensé, sino que quería probar el crowdfunding. También quería escribir un libro y ambas cosas pues se juntaron en Emprender Ligero. En Emprender Ligero pues tuve la suerte de comprobar que realmente la gente sí que está interesada en apoyar proyectos, que es fundamental todo lo que es la viralidad. Cada vez que hablaba de ello en las redes sociales y sobre todo cada vez que conseguía que la gente me retuiteara, por simplificar mucho las cosas, pues era cuando subían las recaudaciones, ¿no? Conseguí el 150% de lo que buscaba, el libro se hizo una realidad. El escribir el libro utilizando el crowdfunding pues también fue un aliciente para mí. Precisamente Emprender Ligero pues va mucho de todas estas cosas que estamos comentando. El crowdfunding pues es una de las mejores opciones para emprender ligero. Tú los compromisos los tienes con la gente, no los tienes con los inversores, con los bancos, con las instituciones, no tienes préstamos, no tienes garantías, no tienes multitud de cosas que te generan complejidad, ¿no? A la hora de emprender. Bueno, pues si os apetece, el libro ya está a la venta en distintas plataformas y una de las en Logic también hablo pues un poco de la motivación para escribirlo. Bueno, pues estas eran las ideas que os quería contar.
podéis escribirme, tuitearme, lo que queráis, y podemos hablar al respecto de ello, ¿no? Como os he dicho, tenía la idea de que se presentaran un par de iniciativas relacionadas con el crowdfunding para que también pudierais conocer un poco más todo esto. Gregorio va a presentar SeedQuick y Agustín va a presentarnos también un proyecto muy concreto donde se utiliza el crowdfunding para temas ambientales, ¿no? Yo creo que lo mejor, que tampoco somos mucho, pues que ahora me podáis preguntar lo que queráis, dudas, ideas, lo que os apetezca, y después les damos paso a ellos y que nos cuenten sus proyectos. Ellos también pues están viviendo en el día a día el crowdfunding. Yo lo he utilizado, pero ha sido de manera muy puntual y ellos lo están viviendo en este momento en el día a día y también nos pueden ayudar. Incluso algunos de vosotros también, si queréis, podéis comentar vuestra experiencia al respecto. Había otro micrófono, no sé si queréis utilizar el micrófono o no hace falta porque aquí estamos. ¿Queréis preguntar? Sí, adelante. O bueno, el micrófono para el tema del vídeo, ¿lo pasamos? ¿No hace falta? No. La pregunta es, a la hora de poner al proyecto en una plataforma de crowdfunding, la primera pregunta es ¿qué tipo de información haces pública? Y la segunda, ¿qué tipo de información qué recomiendas a la hora de proteger? Porque al final son ideas, ¿no? Entonces, ¿qué recomiendas a la hora de proteger antes de hacer público el proyecto? Vale, tienes que hacerlo público todo y no tienes que proteger nada. O sea que es aquí muy radical. El planteamiento es, esto va de que haya, o sea, de una nueva forma de hacer las cosas, ¿no? Puede chocar mucho pues con el interés del emprendedor, como se han hecho los negocios históricamente, pero aquí se trata de compartir, de colaborar, de confiar en la gente y no tiene mucho sentido que lo limites, porque eso que estás limitando a lo mejor es lo que marca la diferencia entre que recibas los apoyos y no los recibas, ¿vale? El problema siempre es que te copien, ¿no? A los chicos estos del botoncito del teléfono de Android, bueno, a los de Pibel, pues ya les han copiado un montón de gente, ¿no? Pero si eres el primero y eres el más rápido, pues tienes cierta ventaja y sobre todo tienes que ser el mejor, y el mejor en hacer tu idea tienes que ser tú, ¿no? Ahora con el gadget que está de moda son las gafas de Google, ¿no? Bueno, pues ya hay 200 gafas de todo tipo de cosas, ¿no? Hoy me ha llegado precisamente una que se está financiando a través de crowdfunding y que está hecha en España. El reloj famoso que iba a sacar Apple, pues se le está pasando el arroz porque ya Samsung ha sacado uno, ¿no? Y que precisamente se han basado en todos estos. ¿El Pibel ha sido copiado por Samsung? Probablemente, pero ya ha vendido 10 millones de dólares en relojes, ¿no? Si Pibel hubiera dicho, tenemos el secreto del reloj del futuro, pues ¿cuántos habría vendido, no? Pibel lo ha dicho todo, es un reloj de tinta electrónica, tiene una API, nos vamos a desnudar por completo y el riesgo que corremos es que tengamos que hacer otra idea, otro proyecto, ¿no? Pero las ideas que no se comparten, lo normal es que se queden en un cajón. Me he extendido mucho, pero valía la pena. ¿Querías hacer otra pregunta? Gracias. Sí. Cuando estás haciendo crowdfunding para productos basados en recompensa, está muy bien porque puedes vender más de lo de, bueno, puedes hacer preventa de más de lo que esperas recaudar. Pero cuando te basas en acciones, entiendo que estás limitado a un cierto porcentaje que tú quieras tener, ¿no? Sí. Es una forma de obtener más de lo que pides. No hay que ser tampoco avaricioso, ¿no? ¿Para qué hacer con más lo que puedes hacer con menos, ¿no? En ese, o sea, tú piensas que si tienes más accionistas hay más entre los que repartir el pastel, ¿no? O sea, si tú puedes hacerlo con tu dinero, ¿para qué repartirlo con más gente, ¿no? Cuando puedes llevarte tú todo el beneficio. O sea que en ese sentido yo no creo que necesites más. Lo que sí que creo que puede ser interesante es compaginar un modelo de recompensas en precompra con un modelo de lo que yo haría sería cantidades pequeñas para modelo de precompra y las grandes cantidades para accionista, ¿no? O sea, compaginar ambos modelos yo creo que puede ser la mejor opción.
pero ya te digo, si necesitas $50.000 para hacer tu producto mínimo viable o 50.000 euros, no lo intentes hacer con 100, porque vas a tirar 50 a la basura, ¿no? Sí. Sí, pero esa ya la harás en su momento, ¿no? Yo desde luego creo que en España, al menos en España, las empresas que han tenido mucho dinero lo han malgastado y las que han ido poco a poco financiándose y han sufrido la carestía económica han sido las que han luego tenido más recorrido en el largo plazo, ¿no? O sea que si tú necesitas ahora mismo 50.000, no tengas otros 50.000 en el banco, porque lo único que hacen es perder valor, ¿no? Entonces, yo prefiero ir así, ¿no? Y de hecho, bueno, eso es lo que transmito con Emprender Ligero, ¿no? Que si lo puedes hacer con menos, pues menos compromisos asumes con más gente, menos repartes la tarta, porque al final un problema muchos emprendedores pues buscan mucho dinero, pero también se van quedando con menos acciones de la empresa, ¿no? Entonces, si resulta que buscas 100.000 y dices que vale 1.000.000 y era por el 10% y resulta que consigues 1.000.000, te quedas con cero. ¿Vale? ¿Más? Sí. ¿Fiscalmente cómo se contabiliza eso? ¿Un préstamo es una...? Hay que declarar, depende ahí Gregorio es mi asesor al respecto, ¿no? El dinero que recibes lo tienes que declarar, ¿no? A nivel de lo que es la precompra, como si fuera un producto normal. Lo tienes que aplicar el IVA, quiero decir. Y los beneficios, pues tienes que hacer lo mismo, ¿no? Ahora, a nivel de acciones y todo esto, entiendo que como regule la plataforma correspondiente en cuanto a qué tipo de sistema se va a utilizar. Si eres inversor, pues aplicar el modelo que tendría un inversor. ¿Eso lo puedes explicar tú ahora después, Gregorio? Después, sí. Vale. ¿Qué perfil de gente es el que invierte en crowdfunding? Bueno, lo que yo he estado viendo hasta ahora era que, sobre todo, lo que sería el mismo que puede tener las ideas es el mismo que participa en comprando cosas en crowdfunding, ¿no? Ahora lo que cada vez se ve más pues es gente que diversifica un poco y sobre todo en las plataformas de crowdfunding como para startups donde se convierten en accionistas, gente que tiene algo, podríamos denominar business angel, ¿no? De hecho la idea es que para este tipo de plataformas los que participan son business angel, pero que en lugar de poder aportar 10.000 euros, que podríamos decir que es el mínimo al que le vale la pena a un business angel aportar, pues pueden ser 1.000 euros o incluso 100. Pero al final es la misma filosofía. El que tiene 1.000.000 y decide invertir 100.000, pues el que tiene 10.000 y decide invertir 100 o 1.000, es un poco más o menos el planteamiento. O sea que yo pienso que esto lo conozco sobre todo por las plataformas de préstamos peer-to-peer, por Comunidad en concreto, que es la que funciona en España, donde es gente que un poco diversifica sus ahorros, prueba nuevos modelos o cosas así, y donde sabe que tiene un mínimo riesgo porque está invirtiendo pequeñas cantidades y donde su riesgo se diversifica porque presta dinero a distintas personas. Un poco ese es el planteamiento. Creo que eso es lo que va a trascender después al crowdfunding. Voy ahí a ver si me deja poner el vídeo. Bueno, este es el producto que os decía. Y aunque no se va a oír muy bien, pero... Smartphones are a brilliant invention. They function as our camera, our GPS, our flashlight, and even as our entire computer. App developers do their best to make user interface as simple and intuitive as possible. To play music, roll your eyes. Message sent to mom. But sometimes it's easier to manage things with a physical controller.
inventors of Pressy, a new way to control and automate your everyday smartphone actions. Pressy is a tiny physical button that connects to your headphone jack and sends unique signals to an intuitive app that can activate one of many commands. Here are some of the many things you can do with your Pressy. Take instant photos and upload them to your favorite social network. Turn on your LED light. Send your location for emergencies. Start a discreet tape recording. Don't tell anyone, but I like bears. Check into your favorite social network, and much more. Pressy is not just a one-trick pony. You can easily configure the Pressy app to execute different actions for different sequences of... Un poco como resumen diría que es el momento de hacer cosas. Ya no me atrevo a decir que es el momento de emprender, porque también pues es difícil, hay que esforzarse mucho y supone un riesgo. Desde luego, desde Emprendo con Vodafone lo que se pretende es ayudar a los que estáis emprendiendo, pero desde luego es el momento de hacer cosas y el crowdfunding ayuda a que podamos hacer cosas. Nadie os va a quitar el esfuerzo, dormir poco, sudar y sufrir con ello, pero desde luego la recompensa puede ser importante. Y bueno, espero que pueda publicar en mi blog sobre vuestros proyectos de crowdfunding o sobre vuestros proyectos como emprendedores y que sigamos estando en contacto. Muchas gracias. Lisa.